de esta casa. De verdad que encantada. Y bueno, y darle la bienvenida a todas las personas que se unieron a esta conferencia, que es parte de la iniciativa de gestión de la calidad, que es pues un proyecto grande que se coordina desde la Rectoría Junta y que tanto, bueno, doña Agus ha sido quien ha liderado este proceso por muchísimos años en la universidad con el apoyo de Cindy y que, bueno, sin duda ahora que doña Agus pues no nos acompaña ya como funcionaria en la universidad, pero sin duda que su trabajo pues ha dejado huella y la hemos invitado pues esta tarde para que nos acompañe en la moderación de esta conferencia. Y sin duda, pues darle la cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Díaz Delgado del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un tema de verdad que de gran relevancia para nosotros como comunidad universitaria, sobre todo en un contexto, en el contexto que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y que también nos ha de alguna forma replanteado cómo debemos a futuro seguir haciendo crecer nuestra universidad y sin duda siempre estos temas de liderazgo y poder contar con algunas herramientas, experiencias o ejercicios que viendo desde otras instancias o desde otra óptica, sin duda alguna, pues son contribuciones muy importantes a nuestro proceso. Así que de verdad agradecerle al doctor Díaz por su disposición de acompañarnos pues esta tarde. De verdad que también me complace mucho ver la cantidad de personas que nos están acompañando esta tarde, que no hay duda de que el tema es trascendental, sobre todo ahora, doctor Díaz, que desde la universidad estamos impulsando un proceso, digamos, de planificación prospectiva, ¿verdad? ¿Dónde queremos ver nuestra universidad dentro de los próximos años? Y que sin duda todos los procesos de organización del trabajo, de la organización de nuestra institución, este tema es capital, ¿verdad? Entonces, de verdad que agradecer mucho su disposición. Y bueno, y el doctor Díaz pues nos va a apoyar o nos va a acompañar con la conferencia Liderazgo de Instituciones de Educación Superior, escenarios emergentes para directivos nobles. Así que agradecerle, bueno, y además decir que el doctor Díaz, ¿verdad? También es estudiante, ¿cierto, doctor Díaz? O colaborador de la Escuela de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Entonces, aprovechando también esta colaboración que tenemos con nuestra escuela, pues también agradecer la posibilidad de que el doctor Díaz pues, nos acompañe esta tarde. Yo entonces me voy a permitir darle la palabra a nuestra querida doña Agustina para que ella sea quien presente al doctor Díaz y también doña Agustina, en la experiencia que usted desde luego ha tenido, también nos puede dar un preámbulo, ¿verdad?, de la importancia de estos temas para crecer nuestra universidad, sin duda alguna. Muchas gracias, doña Agus, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad del día de hoy y agradecer especialmente al doctor Miguel Ángel Díaz por su disponibilidad y su colaboración en estas actividades y sobre todo con la Universidad Nacional. El doctor Díaz, quisiera presentar al doctor Díaz. Él cuenta con un doctorado en investigación educativa aplicada del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio en México. Es director general de la Red Internacional en Educación Interlíder y director del capítulo México de la misma. En tal red, sus objetivos están centrados en el desarrollo de proyectos educativos internacionales enfocados en el liderazgo educativo, el intercambio académico entre México y Latinoamérica, hacia Canadá y Australia. El doctor Díaz Delgado también se especializa en temáticas relacionadas con la práctica docente universitaria, tales como el currículum, la evaluación docente y de directivos, la formación docente y de directivos, la gestión educativa. También investiga temas como el liderazgo y la administración educativa,
Actualmente desarrolla el proyecto La formación de líderes escolares, acercamiento a las prácticas situadas para la creación de modelos compartidos. Ha publicado textos sobre la formación de directivos escolares, la gestión escolar y las políticas públicas de gestión en libros y revistas de investigación. Además, ha ofrecido conferencias en diferentes campus de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Marista, la Universidad de ITESO, la Universidad del Golfo, Universidad Autónoma de Chiapas y en países como Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Cuba, con quienes colabora aún en proyectos de investigación internacionales. Como ustedes pueden ver, el currículum del doctor Díaz tiene un amplio tema en cuanto a lo que es la parte del liderazgo, que es, digamos, lo que nos convoca hoy a nosotros en esta conferencia y que se torna en uno de los temas importantes para el tema de gestión de la calidad en las instituciones de educación superior. Es por eso que hoy pues contamos con la participación del doctor Díaz. Quisiéramos solicitarles, él va a hacer su presentación de 1 hora aproximadamente y después de eso quisiéramos abrir un espacio para preguntas que ustedes pueden perfectamente hacerlas en el chat para que el doctor Díaz las pueda contestar a cada uno de ustedes. Entonces, empezamos con la actividad. Doctor Díaz. Muchas gracias. Un saludo en primer lugar, me gustaría... Me gustaría saludar en primer lugar al rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, al doctor Francisco González Alvarado, a la vicerrectora académica, doña Marianela Rojas, que tuve el gusto de saludarla hace algunos días, mientras yo me dirigía justamente hacia la Ciudad de México. Iba pasando por una ciudad colonial y le quise mostrar un poco de qué sucedía en esa ciudad colonial. Mientras iba, también estaba a punto justamente de tomar clases en este posgrado de Relaciones Internacionales, en el que efectivamente estoy inscrito de la UNA y que es un espacio que me liga también a esta universidad. Saludar a la doctora, muchas gracias por la invitación. Saludar también al equipo que ha hecho posible esta conferencia, esta relación académica, mucho más formal ahora, a Cindy Chavarría Muñoz, que ella está como funcionaria de gestión y calidad, y efectivamente a doña Agustina Cedeño Suárez, quien se encuentra aquí con nosotros y que entiendo que ha hecho un trabajo muy significativo para esta universidad y en particular para la iniciativa de gestión de la calidad de la propia universidad. Sí, y bueno, saludar a todos ustedes, colegas, y a todos los profesores, investigadores, pero también tomadores de decisión de esta universidad que nos acompañan el día de hoy, y espero contribuir a través de esta breve charla, porque además se pueden tener diálogos mucho a mayor profundidad, talleres y otras actividades más adelante. Esto, digamos que es un aperitivo para poder seguir sosteniendo conversaciones referentes y relativas al liderazgo de instituciones de educación superior. Efectivamente, decidimos nombrar, en una charla que tuvimos doña Marianela Rojas y un servidor, decidimos nombrar esta charla, Liderazgo de Instituciones de Educación Superior, escenarios emergentes para directivos nobles, considerando que es una etapa coyuntural en donde algunos directivos de la propia UNA están incorporándose justamente a labores de coordinación académica, de dirección y otros espacios de toma de decisión a los cuales ya me referiré un poco más adelante, pero que justamente entiendo que están en un proceso transitivo, no solo hacia el logro de la calidad académica, sino también hacia el logro de la calidad de manera integral en la propia universidad. Y esto sin duda pasa, sin duda tiene una relación inherente con reconocer cómo son los procesos en la toma de decisiones de las propias universidades. Este es un elemento, digamos, emergente tanto en la literatura académica latinoamericana
como en los procesos de práctica, de análisis de la práctica de todas las universidades y todas las instituciones de educación superior en general a nivel latinoamericano. Es decir, el hecho de que esta universidad pública nacional se esté preguntando acerca de cómo se ofrece el servicio educativo desde los cuadros directivos no es una cuestión que solo atañe a esta universidad, sino que en realidad todas las universidades a nivel latinoamericano últimamente han venido cuestionándose. No obstante, la literatura, como ya lo verán más adelante, solo adelanto de manera, a manera de preámbulo esta noción, desde la práctica también se están cuestionando si es que las decisiones que se están tomando en las universidades latinoamericanas, principalmente las públicas, pero de manera general, están siendo consistentes y están siendo sostenidas con respecto al contexto que nos está tocando vivir y con respecto al contexto histórico y social que estamos viviendo en nuestras sociedades. Sin más, quisiera plantearles en ese sentido el objetivo de esta charla que vamos a tener a continuación. Me gustaría proponer a un área específica de investigación y de práctica que se le ha denominado desde los últimos años, en particular en los últimos 40 años, diría yo, en los espacios, en los contextos latinoamericanos, pero con una tradición ya de cercana a los 100 años a nivel global, llamada el área de investigación y de práctica de liderazgo educativo. En ese sentido, me gustaría proponer al liderazgo educativo como una línea de investigación y de práctica que pueda aportar a la formación de directores nobles y que sea un referente para los directivos de las instituciones de educación superior para conocer cómo acercarse a tomar las decisiones reconociendo los grandes desafíos sociales e institucionales que tienen estas instituciones de educación superior. Y en ese sentido voy a describir los escenarios emergentes de estas instituciones de educación superior, pero también relacionarlo con los perfiles directivos que se encuentran dentro de estas organizaciones, tratando, obviamente, reconociendo este escenario emergente que también ha traído la pandemia por el COVID-19, que evidentemente ha revolucionado y ha implicado una inserción problemática para las instituciones de educación superior. No obstante, partiendo del entendido de que el COVID no ha hecho sino agudizar las problemáticas que ya veníamos presenciando en las instituciones de educación superior, al final de cuentas este escenario del COVID será una cuestión mucho más transversal que central en el análisis. Por otra parte, me gustaría dar cuenta a través de esta breve charla de los andamiajes teóricos, pero también de algunas experiencias de la práctica que podrían dar sustento a la formación directiva en las instituciones de educación superior. Dicho esto, obviamente en el camino estos objetivos van a tener cierta maleabilidad. No es que sean objetivos inflexibles, sino que vamos a tener un acercamiento al diálogo posterior a la plática, en los que ciertamente algunos otros objetivos podrán ser añadidos a través de nuestro diálogo. Yo propongo una charla, un acercamiento a los temas que les he propuesto, que por lo menos pueda tener tres grandes partes. Una parte en la que hablaré, una primera sección en la que hablaré acerca de la dirección de instituciones de educación superior y trataré de describir los escenarios que emergen en este contexto que ya ha sido brevemente descrito, para después hacer un acercamiento a reconocer en qué medida el liderazgo educativo como área de investigación y de práctica que se enfoca en la toma de decisiones y en la agencia de los sujetos que convergen en las instituciones de educación superior, puede ser congruente con las perspectivas de la toma de decisión de las organizaciones educativas en este nivel. Y en una tercera parte, en una tercera etapa de esta charla, hablaré acerca específicamente de la formación directiva en instituciones de educación superior. Reconozco que la formación directiva no es una cuestión que tenga una tradición muy amplia, sobre todo por
el hecho de que en México, tanto en México como en otras instituciones latinoamericanas, la formación directiva apenas se está constituyendo en las instituciones de educación superior y en ese sentido creo que puede tener un pequeño margen de innovación la charla que pueda proporcionarles a continuación. No obstante, tendremos que pasar por las otras dos etapas para poder discernir y hablar acerca de, pues, cuáles son los panoramas desafiantes que tienen actualmente las instituciones de educación. En ese sentido, ¿cuáles son los escenarios emergentes? ¿Y a quiénes nos referimos en primer lugar en las instituciones de educación superior actual? Discúlpelo, doctor Díaz, tal vez las personas que tienen el micrófono abierto, si respetuosamente, si los podrían cerrar. Gracias. Claro que sí. Bueno, creo que ya se oye mejor, ¿es cierto? Aparentemente se escucha mejor. Me gustaría hablar, entendiendo que por directivos, no necesariamente, es decir, hay una gran pluralidad en términos de las organizaciones y de las instituciones de educación superior, como existe una gran pluralidad, como hay tantos tipos de instituciones en el nivel superior, no todos los conceptos de directivos ni los conceptos de liderazgo van a coincidir del todo. Por eso es que me gustaría, en primer lugar, hacer un planteamiento de a quiénes nos estaríamos refiriendo como directivos de instituciones de educación superior. En primer lugar, como ustedes podrán ver en su pantalla, en el lado izquierdo, me parece que es donde aparece en su pantalla liderazgo en instituciones de educación superior, lo que partimos de entender es que el liderazgo puede atravesar todas las áreas de las propias instituciones de educación superior. Es decir, el liderazgo entendido tanto como una cualidad sobre todo, ¿no? Más que como una posición. Se puede entender al liderazgo como una cualidad, es decir, que tiene efectos cualitativos que se hacen y permiten que a alguien se le reconozca como líder o como lideresa. Pues esto puede presentarse en todos los niveles de toma de decisión, desde el más ínfimo hasta el mayor en las instituciones de educación superior. Y como capacidad, es decir, también no solo es ser reconocido, como lo plantea el doctor Bolívar, no solo ser reconocido como líder de una institución de educación superior, porque se está... Qué pena. Tal vez sí, como tenés el host, estar ahí con mucha vergüenza, pero cancelando los audios, sí, porque si no, se nos dificulta. Gracias. Una disculpa. Disculpe, doctor, no, disculpe a usted, por favor. Entonces, en ese sentido, a estas aristas del liderazgo, decía, puede ser entendido como una cualidad, es decir, a quién se le reconoce en una institución como líder. Eso puede permear a todas las posiciones y todos los niveles de las propias instituciones de educación superior, pero también puede ser reconocido como una capacidad, es decir, qué tantas capacidades tengo yo para la toma de decisiones y qué tanta, no solo, eso no dependerá solo de la voluntad, sino de qué tanto alcance tengo en la organización para tomar esas decisiones y para que esas decisiones influyan en las colectividades, sino también en las responsabilidades y en las posiciones que tienen los propios líderes en las instituciones de educación superior. Ahí, en las responsabilidades, es donde nos referimos a los directivos. Es decir, los directivos son aquellos que tienen la responsabilidad y que tienen la posición formal para tomar decisiones en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, si bien el liderazgo atañe a todos los niveles estructurales de las instituciones de educación superior, como lo pueden ver en este esquema, sobre todo los liderazgos intermedios, es decir, decanatos, direcciones, coordinaciones, tienen la responsabilidad y las posiciones específicas para considerarse como directivos de las instituciones de educación superior. Ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué la rectoría o las presidencias de las universidades no tienen esta responsabilidad? Yo diría, sí las tienen. No obstante,
recordar que las rectorías y las presidencias tienen sobre todo a cargo la responsabilidad de vigilar la gobernanza institucional y de tener la alta administración en sus manos. Asimismo, las vicerrectorías. Por lo tanto, diría yo que los liderazgos intermedios, aquellos donde están los decanatos, las direcciones y las coordinaciones académicas de investigación y las coordinaciones administrativas, son a las que atañe directamente el reconocerles como directivos de estas instituciones. Decía yo, sin medrar la participación de los demás cargos, pero reconociendo que los demás cargos pueden tener responsabilidades más enfocadas en la representatividad, por una parte, en la parte de la rectoría y la presidencia, y en la parte académica mucho más de la práctica y del contacto con el estudiantado y del contacto con otros actores de la vida interna de las propias universidades. Dicho esto, y habiendo identificado a quiénes son los directivos de las instituciones de educación superior, habría que preguntarse, y bueno, ¿acaso los directivos de educación superior son líderes? Y ya decía yo en la intervención previa que posicionalmente los directivos de educación superior tienen el potencial y tienen la responsabilidad de ser líderes, en tanto que deben conducir los destinos de las propias instituciones de educación superior. Así, las competencias directivas, es decir, la responsabilidad de influir en la cultura organizacional, pero también de influir en las interacciones que hay dentro de las propias universidades, son una responsabilidad directa de los propios directivos a los cuales hacemos referencia. Y también se ha abogado bastante por el posicionar a estos directivos ya no solo como directivos administrativos, sino como aquellos directivos que son capaces de influir en el personal profesional que se dedica a diferentes cargos y que tiene diferentes responsabilidades dentro de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, cualitativamente, los directivos tienen el potencial de ser líderes dentro de sus propias instituciones. Posicionalmente tienen la responsabilidad de desarrollar el liderazgo en estas propias instituciones. No obstante, nominalmente, eso dependerá de cada institución si se les considera o no líderes en este nivel. ¿Desde cuándo, pasando un poco al tema de reconocer, desde cuándo se le reconoce a los directivos como líderes de las instituciones de educación superior? Habría que hacer un poco de memoria. Habría que reconocer desde cuándo los directivos universitarios y los directivos de las instituciones de otros institutos se les ha reconocido como tales. Dentro de los estudios de liderazgo y administración educativa, sobre todo en contextos norteamericanos y en contextos del Commonwealth, han sido reconocidos como líderes de manera primigenia desde que iniciaron hace básicamente 2 siglos, o mejor dicho, siglo y medio, que se reconoció a los directivos como una parte de élite, digamos, de las instituciones universitarias. Esto lo podemos posicionar en las postrimerías de la Revolución Industrial, cuando se buscaba cualificar a los administrativos ya no solo como administradores, valga la redundancia, de los destinos de las instituciones de educación superior, sino como aquellos que llevaran a estas instituciones al logro de diferentes objetivos institucionales que implicaba ya no solo la administración económica de las instituciones, sino también a lograr los objetivos educativos que tenían estas organizaciones. Si ustedes ven en este esquema un panorama mucho más amplio, es porque quisiera traer a colación que en las primeras universidades, es decir, en las universidades de
el 1100, de los años 1100 y de mediados de los años 1100, pues ahí las estructuras jerárquicas eran mucho más enfocadas en el logro de la compartición de una filosofía. No obstante, como ya les decía, a partir de la revolución industrial es que se empieza a tomar a los cargos directivos como cargos que tenían responsabilidades de liderazgo. Posteriormente, a partir de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, es cuando nace la primera ola de estudios, digamos, sobre liderazgo y administración educativa. Ahí se buscaba no solo que los líderes pudieran cualificar y mejorar el conocimiento de las organizaciones, sino que tuvieran una especialización en administración educativa y en liderazgo educativo. Aquí se empiezan a impulsar modelos, sobre todo de la industria, por eso ven ahí el modelo fordista de la administración universitaria. Se da un gran impulso a la administración de corte empresarial y se adoptan modelos en las universidades, en estos mismos contextos que ya mencioné yo hace un momento, en el Commonwealth y en Norteamérica, para impulsar una cualificación mucho más empresarial de los propios administrativos de las universidades. No obstante, esto tiene un gran corte a la vista de los movimientos sociales y de los movimientos universitarios de los 1960, en donde se buscaba democratizar a la universidad y dotarle de mayor autonomía a las propias universidades con una visión mucho más social y de búsqueda de la democratización de estas propias universidades. Esta visión cae a partir de los modelos neoliberales, de los modelos de la contabilidad académica emergidos a partir de los 1970 en diferentes instituciones, ya no solo angloparlantes, sino también de nuestras Américas, de la América Latina, en donde la visión de la contabilidad, de la contabilización y estos modelos neoliberales son impulsados para buscar las estrategias de fiscalización de los liderazgos y de las administraciones educativas de las instituciones de educación superior. Decía que a partir de los años 70 del siglo pasado hay un impulso muy grande porque los administradores y los líderes, los directivos universitarios, enfocan su trabajo sobre todo en la rendición de cuentas. Viene un corte conceptual muy grande en la década de los 90, es decir, ya hace no mucho, donde la búsqueda de la descentralización educativa impulsa políticas mucho más multidimensionales y mucho más plurales, en donde el liderazgo ya no solo se considera una propiedad exclusiva de quien dirige, en donde el liderazgo ya no se considera una propiedad exclusiva de quien ostenta un cargo directivo, sino que se buscan modelos mucho más comprensivos y mucho más distribuidos de liderazgo educativo. Y esta descentralización educativa se potencia a partir de la década de los 2010 con una ola de democratización universitaria que se inserta a la globalidad mucho más amplia, en donde se busca la articulación, sí a la economía, como ya se había posicionado en los años 70, pero también a la reapertura del desarrollo democrático de las propias instituciones educativas. Es así que en este contexto de gran pluralidad y de incluso una gran contradicción entre las tendencias que no se han ido del todo de la contabilidad académica y de las tendencias de la democratización que van aparentemente en un sentido contrario, o yo diría en un sentido complementario, nos encontramos en una multiplicidad de orientaciones de liderazgo educativo. La gran mayoría de las instituciones de educación superior apuestan y abogan, por lo menos en el discurso, por una búsqueda de democratización de las propias instituciones educativas, del acceso a los cargos directivos y de la distribución de roles mucho más equitativa que lo que se tenía, por ejemplo, en los años 80 o en los años 90.
No obstante, esto no nos deja esto no nos exentúa de dificultades y de grandes problemáticas que se presentan en la actualidad. Y una de las grandes problemáticas que enfrentan las organizaciones educativas en este contexto de pluralidad conceptual y práctica de los cargos directivos es reconocer cuáles son las cualidades de los directivos que se deben privilegiar en la toma de decisiones, en el acceso a los cargos y también en la evaluación de los propios directivos de las instituciones de educación superior. Tan es así que la literatura ha venido a darnos diferentes perspectivas de hacia dónde tenga que privilegiarse el reconocimiento de estas cualidades de los cuadros directivos a los cuales nos hacemos referencia. Yo puedo mencionar por lo menos 5 grandes modelos de cualidades directivas que se buscan en la literatura actual hacia donde se puede incorporar esta búsqueda de formación y de acceso a los cargos. La primera es un modelo mucho más de inspiración de visión compartida, como lo pueden ver en su pantalla, de Cousset y Posner, en donde ellos plantean que habría que los cuadros directivos deben ser aquellos cuadros o aquellas posiciones en donde se habilite a los demás, es decir, a quienes están, a quienes conforman el equipo académico, que ayuden a actuar a los demás, a servir de modelo y a brindar aliento a los equipos que conforman los cuadros institucionales. Digamos, es un modelo de inspiración, de visión compartida que nos presentan Cousset y Posner. Por otra parte, otro modelo que me parece que es muy expandido en el ámbito latinoamericano es la visión de fijación de rumbo. Es decir, Ulrich sobre todo plantea que hay que un directivo de una institución de educación superior es aquel que debe de tener las herramientas para poder ayudar a los demás, un modelo que yo llamaría iluminativo, ¿no? Este modelo de fijación de rumbo, que los directivos deben de tener la capacidad de demostrar carácter, de vivir los principios universitarios, de predicar con el ejemplo y de movilizar a las instituciones educativas hacia el logro de objetivos dados por la propia organización. Pero también hay otros modelos, un modelo que yo llamaría el modelo contextual, que busca que los directivos, independientemente de que tengan una noción compartida a nivel global, tengan, sin embargo, capacidades y competencias muy específicas para sus propias instituciones. Este modelo desde Meister, que propone que independientemente de que haya grandes referencias para inspirar hacia una visión compartida o fijar el rumbo, no necesariamente eso le sirve a todas las organizaciones o a todas las instituciones de educación superior, sino lo que plantea Meister es que estos modelos deban de ser muy contextualizados, muy específicos para las propias instituciones de educación superior a las que se pertenezca. Por lo tanto, más que nada, lo que se busca es que los propios directivos tengan la capacidad de aprender a aprender, de comunicarse, de colaborar, de tener un pensamiento creativo, de desarrollar una cultura global y de poder negociar y autogestionar dentro de las instituciones de educación superior. Hay otros 2 grandes modelos, el modelo por competencias, que en este caso es planteado por Canungo y Meno, donde se posiciona a las competencias genéricas, de los directivos específicamente, a competencias intelectuales y de orientación a la acción que ellos dicen que se tenga que privilegiar para reconocer las cualidades de los directivos. Y otra es un modelo de Capaldo y Andoli y Soyo, que plantea que los directivos de instituciones de educación superior deban de poseer un conocimiento técnico, pero también un conocimiento especializado sobre el área y sobre el tipo de universidad en donde se desarrollan, que busquen la autoeficiencia y que busquen las competencias de gerencia
y relacionales específicas para poder desarrollarse de mejor manera dentro de estas propias instituciones. Dicho esto, como ya les decía, que existen grandes modelos de posicionamientos teóricos sobre qué cualidades deben de tener los directivos, pues esta teoría enfrenta grandes tensiones cuando se enfrenta a las realidades institucionales. Una de las grandes tensiones es que se vive, por más que los propios modelos de liderazgo educativo proponen que los directivos deban de ser democráticos y deban de distribuir el liderazgo y deban de acompañar a los colaboradores, lo cierto es que vivimos no en una democracia ateniense, idealizada, ¿no? Como, digamos, una democracia platónica, una democracia aristotélica, ¿no? De la anarquía, sino que vivimos en la democracia neoliberal, ¿no? Donde nuestras instituciones de educación superior efectivamente están mediadas por grandes problemáticas, sobre todo de restricción de recursos económicos y sobre todo de una gran burocratización y de un conflicto de intereses que se encuentran dentro de nuestras propias universidades e instituciones de educación superior en general, que enfrentan a los directivos a grandes desafíos y a grandes retos. Yo quiero señalar 4 grandes dimensiones de estos desafíos de las instituciones de educación superior. En primer lugar, en el contexto de las democracias neoliberales en las que nos encontramos actualmente. En primer lugar, habría que reconocer que existe en las democracias neoliberales, en donde se encuentran las instituciones de educación superior, un gran culto a la eficiencia, en donde hay una difusión sobre la pérdida de la calidad, sobre todo de las instituciones de educación superior públicas. Es decir, hay una difusión aparentemente, digamos, intencionada por hacer reconocer que nuestras instituciones de educación pública ya no son las instituciones que ofrecen calidad, ¿no? Y hay una gran difusión por parte, digamos, de algunos actores específicos, medios de comunicación, pero también universidades privadas, ¿por qué no?, de hacer pensar que las instituciones públicas, sobre todo, no tienen la calidad que deberían tener. Por otra parte, hay que reconocer que en este contexto de democracia neoliberal existe una gran mercantilización del sujeto, es decir, donde no es lo valioso el sujeto y las decisiones que toma en términos académicos, sino que hay una prevalencia del capital humano y su producción, es decir, el sujeto ya no vale per se, los investigadores ya no valemos por nuestra formación o ya no valemos por nuestra propia labor y el impacto que tenemos, sino que valemos por la producción que nosotros tenemos, es decir, cuántos papers has publicado es el valor que se tiene sobre tu propia labor académica, ¿no? O cuántas clases das al año o cuántos cursos das al año es lo que vale más que el propio valor del capital humano. Y por otro, vivimos efectivamente, sobre todo con la emergencia del COVID, un escenario muy preocupante para las instituciones de educación superior, en donde la salud colectiva es una contingencia que nos está ocupando a todos. Tan es así que en este momento casi todos estamos a distancia. Me hubiese gustado el poder conversar de manera mucho más directa y presencial con ustedes, pero justo esta emergencia de salud nos ha tenido en vilo a todas las instituciones de educación superior y ha tenido que impulsar diferentes capacidades que seguramente no todos las teníamos, como la del teletrabajo, las clases a distancia, el trabajo compartido, que por otra parte está también limitando a ciertas generaciones de académicos para, no solo a las más jóvenes, ¿no?, sino a las generaciones intermedias,
para poder hacerse rápidamente de diferentes competencias de trabajo, de teletrabajo y de trabajo a distancia. Entonces, este culto a la eficiencia prevalece en las instituciones de educación superior. Por otra parte, tenemos comunidades mucho más tribalizadas. Con esto me refiero a estas comunidades en donde hay grandes rivalizaciones, es decir, nuestras instituciones educativas del nivel superior están siendo permeadas también por los grandes problemas sociales a los cuales nos enfrentamos, en donde ciertos grupos sociales encuentran campos de conflicto no solo en la sociedad, sino también al interior de las propias instituciones de educación superior. Y con esto me refiero a grupos, por ejemplo, en este caso hay grandes pugnas y grandes conflictos entre grupos académicos, entre grupos de género, entre grupos de diferente posicionamiento intelectual que no están siendo conciliados al interior de las instituciones de educación superior. Tan es así que hay un aislamiento de la gestión, es decir, en este contexto de comunidades tribalizadas, los directivos de educación superior están siendo básicamente aislados, como ellos, ellas y ellos, los directivos y las directoras de educación superior, tienen que mediar dentro de estas instituciones, pero a la vez no pertenecen a estos grupos de académicos que buscan ciertas pugnas, ¿no?, de posiciones intelectuales y de posiciones de género. Aparentemente se han estado aislando los directivos de educación superior. Y entonces las posibilidades de congeniar con otros grupos pues les son mucho más difíciles que lo que sucede con estas otras comunidades que se han estado cohesionando. Es decir, hay una gran cantidad de conflictos de alteridad. A nuestras instituciones de educación superior les es difícil reconocer quién es el otro, quiénes son los otros grupos de educación a los cuales los directivos se tienen que dirigir. Cuando hablamos acerca de los colaboradores, pues ¿quiénes son esos colaboradores en realidad? ¿Son todos los docentes o son solo los investigadores o el cuadro académico inmediato? ¿Quiénes son? Estos son los grandes problemas que estamos enfrentando actualmente los directivos de las instituciones de educación superior. También podemos encontrar elementos mucho más inherentes a su propia labor, a la labor directiva, como lo ha mencionado Bolívar, que encontramos un perfil itinerante de los directivos, en este caso de educación superior. Es decir, encontramos que los directivos de educación superior, cuando llegan a los puestos directivos, no necesariamente están especializados en la toma de decisiones. Hace falta cierta formación para reconocer cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Ellos vienen de grandes tradiciones académicas, eso sí, han sido académicos especialistas en sus propias áreas y tienen una hiperespecialización, pero no se reconocen a sí mismos como directivos de una organización educativa. Y no solo eso, sino que en algunas instituciones de educación superior, estos cuadros directivos son efímeros. Tienen una gestión de 4 años, de 3 años y en ocasiones con pocas posibilidades de reelegirse o de seguir participando en cuadros directivos. También se ha encontrado desde la investigación que los directivos actuales se pueden reconocer en algunos cuadros directivos la deficiencia de principios éticos, ¿no? Es decir, no necesariamente el hecho de alcanzar cuadros directivos significa que se están eligiendo a los directivos, esto no lo digo obviamente para la Universidad Nacional, que tiene cuadros seguramente muy consolidados éticamente, pero en otras instituciones de educación superior no necesariamente cuentan con la calidad ética que se espera de ellos. Por lo tanto, son proclives a tener cierta, negociaciones que no necesariamente forman parte de la ética académica de la cual ellos se supone ellos y ellas deban de resguardar. Otra parte y una cuestión esencial es saber que en las instituciones de educación superior, principalmente latinoamericanas, no sabemos qué hacer con los líderes del pasado.
Es decir, ¿qué hacemos con aquellos directivos que ya tuvieron un rol específico en estas instituciones de educación superior? Muchas veces se relega la memoria de estos directivos del pasado o estos líderes del pasado, u otras veces se pelea y se pugna por quitar todo rastro de las gestiones anteriores, y otras ocasiones se busca incluso renovar todo el personal y no tener nada que ver con las gestiones previas. Es decir, creo que en las instituciones de educación superior latinoamericanas estamos teniendo un gran problema por reconocer qué hacer con las gestiones previas. Y por último, también se puede reconocer que al ser los cuadros directivos, posiciones que tienen gran renombre y gran reconocimiento, se está cayendo, como se ha mencionado ya desde la investigación, desde diferentes investigaciones, entre las que pueden ver las que encuentran ahí reconocidas aquí en esta filmina, en esta diapositiva, que hay un excesivo narcisismo y una excesiva exposición mediática por parte de algunos directivos en las instituciones de educación superior latinoamericanas. Esto claramente no tiene que ver con su personalidad específica, ¿no? Sino también están permeados por el acceso de las redes sociales y por esta posibilidad de tener, digamos, una personalidad reflejada ante los medios electrónicos, en este caso, que ha hecho que algunos directivos en las instituciones de educación superior adopten personalidades narcisistas desde la dirección y que se estén posicionando pues de manera mucho menos colectiva de lo que se esperaría. Y por otra parte, bueno, ya sabemos que nos enfrentamos a una academia hiperespecializada que tiene por una parte, una precariedad de la investigación socialmente pertinente, que cada vez tenemos académicos en nuestras universidades que están mucho más especializados en campos muy específicos, que las condiciones de la academia son cada vez más extenuantes y que hay una centralidad, como ya lo decía, en la producción académica mucho más que en la propia, que en el propio valor humano, como ya lo decía hace un momento. Entonces, estas demandas para los directivos están siendo, esto lo digo porque yo sé que hay directivos nobles que nos están acompañando el día de hoy. No es un escenario pesimista, ¿no? Sino que es un escenario de aquilatamiento, de reconocimiento de cuál es el panorama actual en estas instituciones educativas. Pues se busca que los propios directivos nobles, los propios directivos que están accediendo a estas posiciones, puedan retomar, por una parte, ciertos roles tradicionales, es decir, que adopten, sí, dentro de sus propias prácticas, el cuidado de la gobernanza universitaria, que sean, por otra parte, proclives a la alta negociación y a la alta gerencia, pero también se exige de ellos diferentes funciones para el cambio. Entre ellas, que estos directivos nobles tengan la capacidad de impulsar nuevas políticas educativas que ayuden desde el currículum, desde la evaluación y desde la creación de nuevos sistemas informativos al cambio de las universidades, sobre todo al cambio que sea un cambio socialmente pertinente. Y en este sentido, pues, se busca que los directivos nobles tengan una multidimensionalidad de intervenciones, que tengan la capacidad de enlazarse y de comunicarse con el personal de todos los niveles y obviamente con el estudiantado de manera mucho más efectiva, que se busque que tengan mucho más visibilidad dentro de las instituciones de educación superior, que tengan la capacidad de gestionar las dificultades, pero que no pierdan, obviamente, la capacidad de administrar y de distribuir los recursos que están de por sí limitados en las instituciones de educación superior. Es decir, se busca un nuevo perfil directivo, un nuevo perfil mucho más centrado en las habilidades relacionales, y cuando digo relacionales me refiero relacionales
hacia con el contexto y hacia con la administración central de la propia gestión directiva de estos nuevos directivos que están accediendo a estos cargos en las instituciones de educación superior. Y entonces, ¿qué tan pertinente es el liderazgo educativo en el análisis y en la potenciación de estos nuevos directivos de educación superior? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo llevamos para...? Que bueno, me voy a ir mucho más rápido porque tengo una serie de diapositivas que me parece que iríamos como a mucho mayor profundidad, pero ya será tiempo que podamos abordarla de manera mucho más profunda en otras ocasiones. Pero bueno, decía, yo tengo la intención de a través de esta breve charla introducir al liderazgo educativo como un área que puede ofrecer a los directivos nobles una visión que les ayude a relacionarse de manera mucho más efectiva hacia con su propia labor. Entonces ya no les voy a hablar, ya en otra ocasión les hablaré acerca de desde cuándo el liderazgo educativo y la educación superior convergen. Aquí les voy a dejar un segundo para que puedan hacer una captura de pantalla, ¿no? Y ya les hablaré con más detalle desde cuándo convergen el liderazgo educativo y los estudios de educación superior. Aquí les voy a dar otro espacio para que hagan una captura de pantalla y en otra ocasión les hablaré con mucho gusto al respecto, porque les quiero presentar al liderazgo educativo como una opción eficiente para apoyar al trabajo directivo de instituciones de educación superior a eficientar su trabajo, sí, pero hacerlo sobre todo mucho más relacional y mucho más de apoyo para los propios directivos nobles que están tomando posiciones en este contexto. Primero hay que definir al liderazgo educativo. Y yo en el libro Modelos de Investigación en Liderazgo Educativo, una revisión institucional, una revisión internacional publicado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, pues propongo un concepto de acercamiento bastante amplio sobre aquella área de investigación llamada liderazgo educativo. Para nosotros, el liderazgo educativo es aquella área de investigación y de práctica que se enfoca en el estudio de las relaciones de agencia dentro de las organizaciones educativas y que permite reconocer cómo se formula la toma de decisiones y cómo se accede a los poderes o al poder dentro de las instituciones educativas. Tan es así que los agentes de estudio son muy variados, los pueden ver en esta diapositiva, y que desde nuestro punto de vista el liderazgo educativo puede ser un factor capaz de producir cambios dentro de las organizaciones educativas. En ese sentido existen diferentes tradiciones discursivas y diferentes tradiciones teóricas de liderazgo educativo. A la que me voy a enfocar sobre todo es una tradición así llamada la tradición relacional del liderazgo educativo, a través de la cual nosotros podemos acceder a una visión mucho más crítica de los escenarios de la institución, de las instituciones de educación superior. Aquí pueden ver, digamos, un par, digamos, tres visiones del liderazgo educativo a través de las cuales se estudia a la dirección de instituciones de educación superior. Voy a pasar entonces a lo que sigue. Bueno, lo que afirmo es que el liderazgo educativo efectivamente tiene que ver con la toma de decisiones en las instituciones de educación superior, sobre todo porque las direcciones, los cuadros directivos de las instituciones de educación superior tienen la capacidad de influir en la conducta de los miembros y de la comunidad educativa. Tienen la capacidad de buscar que los objetivos, en primer lugar, que se establezcan objetivos comunes y que se acepten como adecuados para toda la comunidad educativa de este nivel. Es decir, el liderazgo educativo es una capacidad que está contenida dentro de los roles directivos. Las direcciones de las organizaciones educativas se orientan sobre un régimen de control normativo, es cierto, pero también se orientan
por distintas voluntades. Es decir, en ese sentido atañe al liderazgo el hecho de poder acceder a los objetivos educativos. No porque esté normado que las instituciones de educación superior tengan que lograr ciertos objetivos, nos garantiza que éstas vayan a lograr estos objetivos. Se necesita de un líder, de un conjunto de líderes que intervengan en estas instituciones para que ayuden a que las demás voluntades del estudiantado, del profesorado, de los académicos, del personal no académico, también logren estos objetivos que se plantean las instituciones de educación superior. Y en ese sentido, pues los líderes universitarios requieren de conocimientos sobre el liderazgo institucional y de las habilidades de gestión. Los líderes, los administradores o los directivos, en este caso vamos a hablar de ellos, digo administradores porque Newton y Xiao así los reconocen, requieren de formación profesional sobre la administración de una universidad moderna. Hay que hacer converger al liderazgo educativo y a la dirección en educación superior en diferentes niveles, tanto en la formación, es decir, hay que preocuparnos por la formación de nuestros directivos, pero también hay que preocuparnos por el liderazgo que atañe a el logro del proyecto, de los objetivos del proyecto institucional. Pero no solo eso, también los directivos deben de ser capaces de hacer una crítica a la propia administración universitaria, de articular los procesos educativos para el logro de los objetivos universitarios. Pero también en el nivel de vinculación deben de ser capaces los directivos universitarios de tender puentes entre la educación superior y los niveles previos, pero también de vincular a esta educación superior con la propia sociedad a la cual atienden y obviamente al campo laboral a la cual nuestros jóvenes acceden posteriormente. En ese sentido, la formación directiva es precisa, necesaria y pertinente en los contextos actuales. Es decir, necesitamos a un liderazgo directivo de las instituciones de educación superior que favorezca las relaciones sociales y productivas socializantes, que ayude a conectar con los otros, es decir, que ayude a sacar a nuestros directivos de sus cubículos y de las sillas en donde se encuentran y que les ayuden a transitar los campuses para reconocer cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, cuáles son las preocupaciones de nuestro profesorado y cómo vincular a estas necesidades con el logro de objetivos institucionales. Se necesita la comprensión de nuevas culturas, de las sociedades que están emergiendo y que están provocando diferentes, decía yo, conflictos con la alteridad. Se necesita nuevos perfiles directivos que ayuden a comprender las contingencias emergentes a partir de la pandemia global del COVID-19. Es decir, a partir de este nuevo escenario que está surgiendo con el COVID-19, grandes desafíos para las instituciones de educación superior, como el teletrabajo, como la flexibilización curricular, como la anexión de nuevas capacidades para la docencia, como la anexión de los currícula mucho más relacionales, es importante y mucho más relacionados con la sostenibilidad de nuestras sociedades va a ser muy importante. En ese sentido, requerimos también una formación directiva con más identidad para sí misma y hacia sí misma, pero vinculada con todas las áreas académicas y con todas las áreas de los espacios universitarios en general. Si me preguntaran a mí, y con esta parte voy a cerrar un poco esta charla que estamos teniendo, buscando también entablar una conversación mucho más directa. Si me preguntaran a mí qué competencias debe fijarse una formación directiva actual a partir de los escenarios emergentes, yo dividiría una formación directiva dividida por lo menos en 5 dimensiones que les presento a continuación.
En primer lugar, debe de ser una formación directiva en liderazgo relacional. ¿Por qué relacional? Por todos los elementos que he planteado hace un momento. Es decir, un liderazgo que ayude a relacionar a la propia dirección hacia sí misma y a las áreas que tiene directamente a su cargo, pero también hacia todas las dimensiones de las propias instituciones de educación superior. ¿Y qué requiere una formación en liderazgo relacional? En primer lugar, enfocarse en la toma de decisiones. ¿Y qué tipo de contenidos debe tener desde mi punto de vista esa formación? Bueno, en primer lugar, debe de enfocarse en la metodología de la investigación aplicada, es decir, los nuevos directivos deben reconocer cómo la investigación aporta al conocimiento en general, pero también cómo aporta al conocimiento sobre las propias instituciones de educación superior y cómo les ayuda a eficientarse, cómo planear las organizaciones, cómo proyectar la misión y la visión institucional y cómo llegar estratégicamente hacia ella, cómo evaluar los programas. Es importante que nuestros directivos nobles, evalúen los propios programas, reconozcan en qué medidas están llegando a los objetivos institucionales. Es importante que nuestros directivos nobles reconozcan a la gestión de recursos para la investigación y docencia como una cuestión primordial en estas democracias neoliberales actuales. Pero también es importante que los directivos nobles puedan tener un pensamiento crítico y una acción reflexiva hacia el impacto de su labor en sus colaboradores cercanos y hacia con la universidad en general. En este sentido, se requiere una formación que aporte a la reflexividad, al reconocimiento de la alteridad y al reconocimiento del análisis contextual mucho más crítico por parte de los directivos nobles. Se requiere una formación directiva que privilegie la comunicación organizativa y en ese sentido que les ayude a nuestros directivos nobles a reconocer el trabajo en equipo, a reconocer a la resolución de conflictos como un elemento no traumático de su propia labor, sino como un elemento permanente y consistente, que sepan que cada que ellos tengan que tomar una decisión, se presentarán en mayor o menor medida conflictos y por lo tanto requerimos a directivos que estén preparados para la resolución de conflictos, para la negociación entre partes, para gestionar académica y socialmente las necesidades de la universidad. Y por otra parte, que estén preparados en esta comunicación organizativa en las tecnologías para el desarrollo organizacional y en las tecnologías para la información y la comunicación, pero sobre todo en las tecnologías para el aprendizaje. También los directivos nobles deben de reconocer la importancia de la gobernanza universitaria, es decir, cuál es la filosofía institucional. Deben de ser expertos y expertas en la filosofía universitaria. Deben de ser garantes de esta propia filosofía. De reconocer que ellos presiden los órganos universitarios y por lo tanto deben ser los primeros interesados en que la legislación universitaria y los órganos que le constituyen deban funcionar de manera correcta. Y por último, en este punto, deben desconocer por lo menos, de tener conocimientos intermedios, por lo menos, de la economía y de la administración universitaria, de cuáles son los órganos de rendición de cuentas, de cómo hay que gestionar la calidad universitaria a través de la propia rendición de cuentas, sin medrar la participación de los sujetos que se encuentran en esas mismas instituciones de educación superior. Por otra parte, otra de las dimensiones que deben de tener estas competencias directivas desde mi punto de vista o desde un punto de vista de liderazgo relacional es el aprendizaje y la didáctica de la organización. Es decir, muchas veces cuando se llega a las posiciones directivas parece que los directivos universitarios ya son productos hechos y elaborados del todo. Desde mi punto de vista no es así y siempre se puede aprender más. Y en ese sentido, los propios directivos deben de reconocer que hay que seguir aprendiendo en torno a los roles de la alta gerencia y la administración, que deben de reconocer
que ellos mismos deben de establecer relaciones de comunidades de práctica al interior de sus equipos de trabajo, que deben de reconocer que de la visión estudiantil también se puede escuchar y se pueden reconocer nuevas necesidades de nuestras universidades, de que los docentes tienen mucho por decir para saber no solo cuáles son sus necesidades, sino también qué iniciativas tienen desde la docencia. Muchas veces los directivos piensan que los propios docentes son una limitación para el cambio y esto no necesariamente es así. Muchas veces si vamos con un conjunto de docentes nos dirán que los directivos son los que obstruyen el cambio, ¿no es así? Pero justamente en este diálogo, en este establecimiento relacional del diálogo con los docentes y con los estudiantes, es como se puede seguir aprendiendo. En fin, para terminar con esta última visión de cómo debe de ser una formación de directivos desde una posición relacional de liderazgo, hay que establecer que las instituciones de educación superior ya no son entes aislados que sobrevivan solo para sí mismos y para la sociedad inmediata, sino que también son instituciones de educación superior que conviven para la globalidad. Por lo tanto, los directivos de educación superior deben de reconocer en esta formación directiva cómo se interactúa en los ranqueos universitarios, qué convenios internacionales hay que establecer, cuáles son los prioritarios, de qué manera se puede actuar y cómo estos convenios internacionales deben ser firmados, establecidos, conveniados entre las instituciones de educación superior globales. Pero también reconocer que hay que privilegiar la investigación comparada y compartida para tener mucho más impacto global y local. Y por último, que los directivos de educación superior reconozcan la necesidad de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Es decir, generalmente nuestras tradiciones universitarias suelen fragmentar el conocimiento y hacerlo muy atomizado y fragmentado entre sí, de tal manera que no se permite la colaboración interuniversitaria o interdisciplinas. Entonces, un directivo de educación superior actual, desde mi punto de vista, debe de reconocer que existen grandes relaciones entre las disciplinas que convergen en nuestras universidades y por tanto hay que favorecer esta interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. De esta manera, a manera ya de conclusión, pues los directivos de educación superior tienen un gran reto, sobre todo los directivos nobles, tienen un gran reto. En primer lugar, en reconocer que las políticas de liderazgo de educación superior han digamos, opacado, no han tomado en cuenta, no han visibilizado a la dirección de organizaciones educativas o a la dirección de instituciones de educación superior como un conjunto de cuadros que puede seguir aprendiendo incluso en su propio rol, ¿no? Incluso en sus propias posiciones. Desde el liderazgo relacional, los directivos pueden ser tomadores de decisión que a la vez que están en una silla de toma de decisiones, pueden acercarse a conocer y a seguir aprendiendo. Por lo tanto, la formación directiva es necesaria antes y durante y después de la adquisición de una toma, de una posición directiva. Y por último, hay que reconocer que los procesos de acreditación de la calidad no son un fin en sí mismo, es decir, son un medio para lograr la propia calidad educativa. Por lo tanto, el acompañamiento a la docencia, la retroalimentación a la investigación y la participación junto al estudiantado deberá ser un sine qua non en el logro de los objetivos de la calidad que nos hemos planteado como directivos de educación superior. Hay otros muchos temas desde esta propia visión de liderazgo relacional que podemos compartir, pero sobre todo me interesa que establezcamos un diálogo, establezcamos un poco de retroalimentación sobre qué les ha significado esta breve charla y poder continuar la plática a partir de las siguientes preguntas y retroalimentación que tengamos en esta oportunidad.
Por lo pronto quiero agradecer la atención de todas y todos ustedes a esta charla. Espero haya sido una charla significativa y que podamos, y por favor, hagan las preguntas y las intervenciones necesarias para poder seguir profundizando en los contenidos sobre liderazgo relacional y sobre la formación directiva en la educación superior. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Díaz por su excelente disertación y por mostrarnos cómo ese liderazgo educativo es un factor capaz de producir cambios en las instituciones de educación superior, como bien lo plantea usted, en diferentes niveles para el logro de los objetivos universitarios y una toma de decisiones más asertiva. Iniciamos esta segunda parte de esta actividad con las preguntas que ustedes tengan para el doctor Díaz. Tenemos un espacio de 30 minutos para preguntas. Estamos aquí. Pueden hacerlas por el chat si ustedes gustan también, o pueden abrir sus micrófonos y hacer las consultas que consideren oportunas al doctor Díaz. Vamos a ver. Pero vieras que no puedo verla toda. Vamos a ver. Usted la ve toda, es que no tengo. Ah, bueno, entonces si quiere. Sí. Tenemos una consulta de don, de don Esteban Picado. Dice, bueno, primero le agradece a don Miguel Ángel la exposición, muy interesante y pertinente el tema. Y le consulta, ¿el liderazgo relacional depende del modelo de gobernanza universitaria? O dicho de otra forma, el perfil idóneo de liderazgo relacional se debe adoptar y optimizar de acuerdo al modelo de gobernanza universitaria que se tenga en la institución. No la tengo aquí. Bueno, un saludo, Esteban. Muchas gracias por la pregunta. Y es una pregunta, me parece muy pertinente en el sentido de lo que yo estoy mostrando justamente es un modelo de formación directiva que desde mi punto de vista es muy pertinente para las instituciones de educación superior latinoamericanas actuales, con ya el contexto desafiante del cual hablé previamente. Ahora, si este liderazgo, si este modelo relacional de formación directiva forma parte del modelo de gobernanza, yo diría que si bien no forma parte del modelo de gobernanza, es totalmente compatible con las instituciones de educación superior y con la visión de gobernanza que tienen las propias instituciones educativas de este nivel. ¿Por qué es compatible desde mi punto de vista? Yo señalaría por lo menos 3 factores. El primero es porque el liderazgo educativo desde las visiones relacionales ayuda a comprender cómo los sujetos se relacionan entre sí, pero también y sobre todo cómo ellos buscan sus propios objetivos, la consecución de sus propios objetivos y en qué medida estos objetivos empatan con las instituciones educativas a las que pertenecen. Es decir, encontramos un conjunto de sujetos que convergen en las instituciones educativas que muchas veces reconocen de manera muy mediana, a veces ni siquiera de manera introductoria, los objetivos institucionales, y el liderazgo relacional ayuda a cohesionar los objetivos de estos grupos y de estos sujetos con los objetivos institucionales. Les ayuda a reconocer qué se espera de sus actuaciones, qué se espera de sus propios, de sus propias actuaciones, ya lo decía hace un momento, ¿no? Por otra parte, como un segundo factor, me parece que se relacionan de manera muy directa porque el liderazgo relacional ayuda a reconocer a los directivos de manera crítica en su vinculación con la sociedad a la cual atienden. Es decir, los directivos
no solo se pertenecen a ellos y a las instituciones en las cuales están enmarcadas, sino que toda institución educativa del nivel superior tiene una razón de ser en el contexto local al cual pertenecen, o quizás en el contexto nacional, tal como sucede con la Universidad Nacional de Costa Rica. En ese sentido, el liderazgo relacional ayuda a reconocer qué se espera institucionalmente, pero también socialmente de su labor dentro de la institución de educación superior. Y por último, ya lo decía de manera mucho más amplia y global, se espera que el liderazgo relacional ayude a que los directivos nobles, y no solo los nobles, sino los que ya tienen experiencia en las instituciones de educación superior, reconozcan qué impacto y qué tipo de vinculaciones deben tener hacia un nivel mucho más amplio como lo es el nivel global. Es decir, ¿qué se espera que las instituciones de educación superior modernas puedan contribuir hacia los entornos globales? ¿De qué manera se busca que los objetivos de las instituciones educativas locales impacten y se relacionen con la universidad global? ¿Qué tipo de convenios y qué tipo de investigación conviene a las instituciones educativas del nivel superior entablar para poder posicionarse de mejor manera en los ranqueos internacionales? Por eso, desde mi punto de vista, el liderazgo relacional ayuda a las instituciones de educación superior a reconocer qué se espera de ellos, por lo menos en esos 3 niveles, y yo apuesto a que es un modelo pertinente para el modelo de gobernanza universitaria actual. Muy bien. Tenemos un comentario. Gracias. Gracias, don Miguel Ángel. Otro comentario, muchas gracias, de Marieta Elizondo. Muchas gracias por la exposición, muy enriquecedora la información compartida. Hay otra pregunta de Ingrid Villarreal. ¿Cómo se diferencia la transparencia y la toma de decisiones de las personas líderes universitarias? No todo puede consultarse a los equipos de trabajo. La verdad es que me parece una muy, muy buena pregunta, una pregunta muy, muy necesaria, sobre todo porque justamente algunas visiones de liderazgo distributivo habían impulsado, ya lo decía yo, no sé si recuerdan el mapeo que les puse en estas diapositivas, que a partir de los años 90 se buscó, se abogó desde la teoría por un liderazgo distributivo y por una democratización de las instituciones de educación superior, pero justamente estas visiones de liderazgo distributivo chocaron justamente con esta necesidad de no, bueno, mejor dicho, se trabaron con modelos en donde todo se quería distribuir en la toma de decisiones. Es decir, se buscaba que las instituciones de educación superior no solo no fueran transparentes, sino que involucraran a todas y todos en la toma de decisiones, lo cual, imaginen ustedes cuánto retrasaría la propia toma de decisiones. Por eso, los modelos posteriores, como entre ellos las posiciones de liderazgo relacional, lo que buscaron es más que distribuir todas las decisiones de manera abierta, como sí lo hacían las posiciones de liderazgo distribuido, buscar que los líderes y los directivos estuviesen mejor preparados relacionalmente para que solo aquellas decisiones que tuvieran que ser democratizadas, que fueran pertinentes, pues, y que impactaran a toda la comunidad, fueran aquellas que se comunicaran de manera abierta con la sociedad y con la sociedad que conforma a las instituciones de educación superior. Es decir, efectivamente, no todas las decisiones deben ser tomadas por todos dentro de las instituciones de educación superior. Existen algunas que los propios directivos tienen que tomar. Muchas de ellas tienen que ver con la aplicación de la normatividad, tienen que ver con las finanzas de las propias instituciones de educación superior, que sin ser discrecionales
deban de ser tomadas en primera y en última instancia por los propios directivos, obviamente sin pasar por alto la normatividad existente y los principios éticos de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, la transparencia sí tiene que ver con la rendición de cuentas, pero no tiene que ver con que todos tomen las decisiones económicas, financieras, sino que los directivos lo hagan y que no todos tomen las decisiones normativas, sino que los órganos colegiados lo hagan y por lo tanto los propios directivos presidan esa toma de decisiones y por lo tanto no todo efectivamente, como lo dice Ingrid, doña Ingrid, deba de ser del todo tomado por las propias comunidades educativas como sí sucedía en las posiciones distributivas de liderazgo. ¿Respondí la pregunta con esto? ¿Me queda un poco esa duda? No. Y bueno, si no, Ingrid, por favor, podemos ampliar más la conversación. Otra pregunta de Margarita Rodríguez. ¿Cuál es la forma de poder lograr este liderazgo relacional cuando tenemos cada 5 años cambios en aquellos cargos de mayor impacto y toma de decisiones? ¿De qué forma se puede lograr permear más allá de esos plazos? ¿Quién hace la pregunta? Margarita Rodríguez. Margarita, que la verdad es que qué preguntas tan críticas y tan pertinentes hacen, porque justamente es uno de los grandes, digamos, desafíos de las instituciones de educación superior contemporáneas. A Margarita seguramente le parecen pocos 5 años el hecho de tener una posición directiva, pero a muchos les parece una eternidad. ¿No? Bueno, sobre todo a los directivos que no están del todo preparados para adquirir estas posiciones. Bueno, o para quienes sufrimos las decisiones de los directivos que no necesariamente son las mejores para nuestras instituciones, ¿no? Bueno, efectivamente, Margarita, algunas instituciones de educación superior pues tienen estas grandes limitantes, ¿no? Que son tiempos bastante breves los que tienen la vida de un directivo en su propia posición. No obstante, existen organizaciones educativas, instituciones de educación superior que tienen la figura de la reelección, ¿no? Que hacen periodos más breves, es decir, algunas de 3, algunas otras de 4 años, en donde existe la posibilidad de hasta 2 reelecciones en estos cargos directivos. Me parece que esta posibilidad de hacer reelecciones directivas por lo menos de 1 y no más de 2 lapsos, me parece muy pertinente y me parece muy necesaria, porque el poder reafirmar o reelegir a un directivo en una institución de educación superior pasa porque los propios directivos convenzan a la comunidad educativa, en este caso a un conjunto de académicos, para que les vuelvan a votar y para que vuelvan a ser electos en estas posiciones. En ese sentido, me parece que algunas instituciones de educación superior que han tomado la decisión de proponer a la reelección como una posibilidad dentro de sus organizaciones, pero también de relativamente democratizarla, es decir, es una democracia participativa la que hacen algunas instituciones de educación superior, puede ser pertinente para poder, en primer lugar, que los directivos que accedan a estas posiciones no, digamos, puedan aprender en la propia experiencia, pero por otra parte para que proyectos interesantes de la dirección de instituciones de educación superior pueda acceder a tener una reafirmación cada determinados periodos, o también para ser derogados en cierto tiempo, en caso de que no ayuden a la
a los objetivos que se desean, o que también entren en conflicto con partes de las propias universidades. Yo podría comentarles, por ejemplo, dos modelos que existen de elección y reelección de directivos. Universidades canadienses, sobre todo, por ejemplo, existe la figura de la reelección desde decanatos, rectorías y vicerrectorías, en donde son los académicos quienes hablan y quienes abogan por la propia elección o reelección de directivos. Es decir, los directivos de las instituciones de educación superior tienen que convencer a académicos y a representantes de estudiantes y a representantes del profesorado para que vayan y hablen con ellos ante una junta que elige a los directivos de educación superior para que obtengan estos cargos, ¿no? Y en algún sentido, estos cargos generalmente duran más o menos 4 años, y a los 4 años buscan posicionar ya sea el mismo proyecto que han estado trabajando durante esos 4 años, lo gestionan ante este grupo, ante estos mismos actores universitarios, y buscan reelegirse para otros 4 años más. Si no logran convencer a los estudiantes, a los académicos, a los docentes, obviamente no van a obtener los votos y las voces para ser reelectos ante este consejo universitario que los elige. Me parece un modelo muy interesante que en instituciones canadienses, en una de ellas tuve yo la posibilidad de hacer mi postdoctorado, que pues elige de esta manera los directivos, de tal forma que el proyecto puede seguir durante 2 o 3 periodos más. Tenemos otra consulta del compañero Cristian González. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Quisiera consultarle, considerando que en ocasiones no necesariamente se apoya el rol y desempeño de los líderes, dando lugar a situaciones de persecución y problematización, sin que necesariamente medie el diálogo, lo cual desincentiva su participación. ¿Qué elementos se deberían considerar y mejorar en las instituciones de educación superior para propiciar el involucramiento y empoderamiento de los líderes? Vamos a ver si entendí la pregunta. Yo pensaría que efectivamente lo que dice Cristian sucede muy a menudo. Ya les decía yo, los problemas que se han podido encontrar desde la investigación sobre liderazgo educativo en el nivel superior es que, decía yo, que los directivos tienen un perfil itinerante, es decir, llegan a los cuadros directivos, están ahí durante un periodo y después regresan a posiciones de docencia, de investigación, académicas en general. Y esto provoca grandes conflictos. En primer lugar, decía yo, porque no se sabe cómo reconocer a las figuras previas. Y esto provoca un conflicto entre qué fue mejor, la gestión previa o la actual, provoca diferentes conflictos entre los líderes del pasado y los actuales. No obstante, también, como ya lo decía, existen faltas a la ética por parte de directivos de instituciones de educación superior, en donde son mucho más proclives los directivos a la negociación política o a la negociación, decía yo, tribalizada, es decir, esta posición me pertenece y mientras estoy yo como directora o como director, como coordinadora o como coordinador, favorezco a quienes me van a ayudar a permanecer en la posición y también hago que funcione la aplanadora institucional para que quienes no estén de acuerdo conmigo pues digamos tengan mucho menos voz, o algunos se han encontrado en la investigación diferentes casos de persecución, ¿no? Desde las propias coordinaciones y dirección, pues efectivamente este tipo de conflictos existen dentro de las instituciones de educación superior. En ese sentido, ¿cómo se puede dotar a los directivos de herramientas? Yo digo que la propia posición directiva ya es una herramienta en sí.
Eso es lo primero, es decir, los directivos no llegan descobijados. Todavía en nuestras instituciones de educación superior ya las propias posiciones directivas son una herramienta para lograr, decía yo, cambios, pero también muchos faltan a la ética y buscan posicionarse desde sus propias trincheras hacia sus partidarios, ¿no? Esa ya es una propia herramienta, pero algunas instituciones lo que han logrado hacer es ayudar a los directivos a tener cuadros por lo menos de 3 dimensiones básicas para que sigan aprendiendo y se sigan protegiendo y ayuden a consolidar su proyecto organizacional. Algunas instituciones educativas lo que hemos encontrado desde la práctica es que se hacen llegar de cuadros de gestión académica, es decir, no están solos en la gestión académica, sino que tienen cuadros de asesoría que les ayudan a conectar con las propias coordinaciones académicas, a reconocer cuáles son las necesidades de los docentes, de los investigadores, para acceder a mejores posiciones, para lograr publicar más, ¿no? Para establecer convenios internacionales, de tal manera que tienen cuadros de asesoría académica adjunta, ¿no? Por otra parte, también tienen cuadros de asesoría legal y normativa que les ayudan a reconocer qué elementos de la normatividad tiene que cumplimentar y cómo hacerlos más expeditos. Esto lo han hecho algunas universidades, sobre todo porque en ocasiones los directivos se dedican casi de manera exclusiva a responder comunicados, a responder a denuncias, a responder a demandas, a estar en conflicto permanente con la legalidad tanto universitaria como extrauniversitaria, y esto les atora gran parte del tiempo que tienen dentro de las instituciones. Y por otra parte, decía yo, que hay cuadros formativos también que algunas universidades han ayudado a que los directivos no se estanquen en el conocimiento. Ya les mostraba una gráfica de qué tipo de contenidos debe tener una formación relacional, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los directivos de algunas instituciones de educación superior continúan aprendiendo y continúan estableciendo cuadros de colegialidad. Es decir, han habido experiencias, me parecen muy enriquecedoras, desde programas de formación directiva por competencias, ¿no? Esto lo podemos documentar en México, algunos espacios en los que yo mismo he participado en la Universidad Nacional Autónoma de México, de formación en liderazgo para directivos de educación superior y de educación media superior, pero también hemos hecho algunos otros escenarios en donde ayudamos a que los propios directivos sigan aprendiendo en veranos, ¿no? Que se llaman, por ejemplo, en Canadá hemos desarrollado algunos trabajos de formación para directivos que los llamaban allá bootcamp, es decir, campamentos, ¿no? En donde reuníamos a diferentes directivos de niveles superiores de educación preparatoria para continuar aprendiendo. Y entonces estos espacios han contribuido a reconocer y a reconocerse consigo mismo como sujetos que continúan aprendiendo y que necesitan escuchar de otras experiencias de pares para saber cómo resolver problemas, cómo negociar conflictos, cómo acercarse al logro de los objetivos institucionales, cómo asegurar las visiones de la calidad de las organizaciones, que desde mi punto de vista son modelos exitosos y pueden ser reproducidos en diferentes instituciones de educación superior. Bueno, no tenemos más consultas y yo creo que ya deberíamos de ir cerrando esta actividad. Entonces daríamos por finalizada esta actividad, no sin antes agradecer a nuestro expositor, el doctor Díaz, y a los participantes, colegas de la Universidad Nacional y colegas de otras instituciones de educación superior que nos han acompañado esta tarde. Agradecerles y esperamos una próxima oportunidad de tener otra actividad en esta misma universidad con el doctor Díaz. Muchísimas gracias y buenas tardes. No sé si quieres despedirte.
Bueno, agradecer a todas y todos los participantes en esta charla. Espero que haya sido significativa en alguna medida el contenido que les he expresado y decirles nada más a manera de cierre que todas las experiencias que han sido compartidas es el constructo de bueno, mi rostro es muy engañoso, yo ya no soy tan joven, ¿no? Pero ha sido por lo menos el constructo de una serie de conocimientos de por lo menos 10 años, en donde hemos participado tanto en posgrados para formar directivos de educación media, educación básica, pero en los últimos por lo menos 3 o 4 años, que estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México con directivos de educación media, superior y superior, en la cual pues hemos compartido experiencias formativas, pero también obviamente hemos hecho investigación sobre cuáles son los efectos de la formación directiva de diferentes niveles y hoy en día mucho más de los directivos de educación superior. Han sido un compendio de experiencias desde la investigación y de la práctica de formación en liderazgo educativo que nos han permitido acceder a estos conocimientos y hacer un constructo de ellos. Algunos libros que yo recomendaría, perdón que recomiende mis propios libros, pero bueno, esto también da cuenta de la vasta, digamos, publicación en términos académicos que hemos podido lograr en los últimos años. Yo les recomendaría que accedieran. Hay 2 libros que están publicados en la red actualmente, que el propio Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y la División de Humanidades de la UNAM ha publicado de manera abierta. Uno de ellos es Modelos de Investigación en Liderazgo Educativo, una revisión internacional, en donde podrán encontrar ustedes digamos, una multiplicidad de experiencias investigativas y de la práctica sobre la dirección de organizaciones educativas de distintos niveles. Por otra parte, me gustaría recomendarles el libro Formación de Directivos, una revisión comparativa entre Canadá y México, que está también publicado en particular en la red de investigación y práctica en liderazgo educativo Interlíder. Pueden encontrar este libro de manera abierta y diferentes publicaciones como que hablan acerca de la metodología de investigación en liderazgo educativo que hemos podido desarrollar en los últimos años, es decir, van a poder reconocer de qué manera nos hemos enfrentado desde la investigación a la investigación en liderazgo educativo. Eso lo pueden encontrar casi todas las publicaciones que hemos hecho en los últimos años en ResearchGate. Si ustedes googlean mi nombre y, bueno, si ustedes van a ResearchGate y ponen ahí, teclean mi nombre, Miguel Ángel Díaz Delgado, van a encontrar las diferentes publicaciones que hemos tenido sobre el análisis crítico de la dirección de instituciones de diferentes niveles, pero también sobre las metodologías de investigación que empleamos para acercarnos a la formación directiva y a la dirección en general. Y agradecer, por último, de nuevo, a nuestro rector, a don Francisco González, a doña Marianela Rojas, a Cindy Chavarría, que ustedes la han visto en su trabajo muy destacable en esta estrategia de gestión de la calidad, y con mucho cariño a doña Agustina, que está ahora cambiando de actividad, pero que se ve también su mano muy noble y muy participativa en estos esfuerzos. Y agradecer a todas ustedes por su participación activa y espero que sirva de algo y que signifique un poco lo que he podido compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Muy buenas tardes.